Hola amiguitos, hoy vamos a reflexionar sobre nuestra vida espiritual. Así que vamos a orar para iniciar nuestro tema de hoy. Padre Celestial, invocamos tu presencia, te pido por favor que nos unjas con tu Espíritu Santo para que tú puedas estar con nosotros y podamos comprender este tema. En el nombre de Jesús, amén. Hoy hablaremos sobre Judas, así que vamos a Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 6. Y dice así: se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús, porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12 al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús. Los 4 evangelios nos hablan sobre este evento. ¿Quién era Judas? Uno de los 12 discípulos. ¿Conocía Judas a Jesús? En evidencia sí, pero su corazón no había sido entregado completamente a Dios. ¿Tenía Judas una vida relacionada con la de Cristo? Claro que sí. Mis apreciados, Judas tuvo la oportunidad de hablar, caminar, comer y estar con Jesús. Y escuchar las hermosas enseñanzas de él. También participó de los milagros, vio a muertos levantarse, a ciegos recobrar la vista, a cojos andar, vio echar fuera demonios. También estuvo cuando Jesús alimentó a 5,000 personas. Judas presenció todas esas obras maravillosas del Salvador. Aun cuando él escuchaba los mensajes, su corazón también era conmovido y quería ser transformado por Jesús. Pero tristemente su deseo de que Jesús viniera, tomara el poder, destruyera a los romanos y se quedara con el trono, era más grande en su corazón y no le permitieron ver el verdadero reino celestial con el que Jesús había venido a mostrarles. Mis apreciados, Judas tenía el cargo de tesorero. Era codicioso y avaro, pero aún así Jesús no le rechazó. Por el contrario, lo hizo parte de los 12 discípulos y le dio el cargo de tesorero. Jesús amaba a Judas y quería que él lo recibiera de todo corazón sin reservas. Pero Judas atesoró en su corazón la incredulidad hacia su maestro, el Hijo de Dios. Él se creía mejor que los otros discípulos. Su mal hábito de deseo de tener dinero y de que Jesús tomara el trono lo llevaron a estar en presencia de cuerpo con Cristo. Pero su corazón estaba demasiado lejos de Cristo, que no podía escuchar su voz. Y es por eso que Lucas nos dice así en el versículo 3 del capítulo 22. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12 al que llamaban Iscariote. Entró Satanás en Judas. ¿Quién estaba detrás de Judas? ¿Quién quería matar a Jesús para reemplazar su trono? Sí, mis apreciados, era Satanás. El enemigo de Dios siempre ha querido destruir todo lo que Dios ha creado. Judas, inducido por el enemigo de Dios e instigado, hizo trato con los sacerdotes de entregarles a Jesús. Judas pensó que Jesús no se dejaría prender, que demostraría su poder y que escaparía y se libraría de sus enemigos. Sus pensamientos estaban inducidos por el enemigo de Dios y no podía comprender que a esa hora había venido su maestro. Vamos a leer el capítulo 26 de Mateo, el versículo 15. ¿Qué nos dice? Dice así: ¿cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? Les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. 30 monedas de plata, el precio de un esclavo en ese tiempo.
El versículo 48 nos dice cuál fue ese siguiente paso. El traidor les había dado una contraseña, al que yo a ese arresto. 30 monedas fueron suficientes para que Judas vendiera a su maestro. Un beso fue la señal perfecta para que entregara al Hijo de Dios. Cuando leemos este evento es inevitable no sentir tristeza. A veces acusamos a Judas y decimos, ¿por qué traicionó a su maestro? Incluso nunca usaríamos el nombre de él para alguno de nuestros bebés. Mis apreciados, esta historia quedó registrada para que tú y yo nos analicemos. ¿Cómo estamos tú y yo? ¿Cómo somos? ¿Acaso no vendemos a Jesús también? Permíteme decirlo que sí lo hacemos tristemente. Cuando preferimos el trabajo en vez de a Dios, cuando preferimos un estudio antes que a Dios, cuando preferimos a nuestra familia antes que a Dios, cuando nos ponemos en primer lugar a nosotros y a todo lo que he mencionado anteriormente, con eso estamos vendiendo a Jesús. El objetivo de Satanás hoy es el mismo que cuando Judas, mantener nuestra alma y nuestro corazón entretenidos para que solo busquemos a Dios de labios. Tus acciones demuestran cuán lejos estás de Dios. Las atracciones temporales están diseñadas por el enemigo de Dios para hacernos creer que darnos prioridad es bueno. Dejando a Dios de lado sin responder a su amor, sin obedecerle como Él nos pide, sino como nosotros queremos. El amor de Dios es grande y no hay otro como Él. Vamos a ver qué nos dice el versículo 50 de Mateo capítulo 26. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Jesús le dice a Judas, amigo, ¿a qué vienes? Aunque Judas era su traidor, Jesús le llama amigo. Este tenía aún tiempo de ir a sus brazos, obtener el perdón y recibir ese amor tan maravilloso de Cristo. Pero el enemigo de Dios que había dominado su corazón no le permitió ver ese amor y ese perdón que Jesús le ofrecía. Vamos a leer Mateo 27, versículos 3, 4 y 5. Cuando Judas vio que lo había traicionado, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, y dijo, he pecado, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Al ver Judas que Jesús fue sentenciado a muerte, quiso retratarse de ese trato que había hecho con los sacerdotes. Dijo, he entregado sangre inocente, y les entregó las 30 monedas de plata. Y el versículo 5 nos dice que él salió y se ahorcó. ¿Saben? El arrepentimiento de Judas no fue sincero. Su corazón se llenó de miedo al ver la condena que arriesgaba al haber vendido al Hijo de Dios. Jesús le llamó amigo, y cuando él entró gritando que lo liberaran y que él era inocente, Jesús lo miró con una mirada de ternura, amor y perdón. Pero el enemigo de Dios ya había tomado su corazón y no le dejó ver ese perdón que Jesús le ofrecía. Por el contrario, lo indujo a quitarse la vida y a perderse para siempre. Mis apreciados, este es el resultado de un ser humano que no cree en Dios y que lo rechaza a diario, que pospone su entrega a Dios sin reservas. La pregunta para reflexionarnos es, ¿cuál es nuestro plan? ¿Con quién queremos estar? ¿Con Cristo o con Satanás? La decisión es tuya. Yo te invito a que elijas
a Jesús y que tú puedas estar con Él. Si tú quieres responder a ese llamado de Dios con amor y quieres trabajar por Él, te invito a que inclines tu cabeza y cierres tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te pido que perdones cada pecado de nosotros. También te pido que podamos responder a este llamado, que tú nos puedas acompañar en este día y que este mensaje pueda tocar nuestros corazones para tener un arrepentimiento sincero y que tú nos acompañes durante este resto de día. En el nombre de Jesús, amén. Chao, bendiciones.